Buenos días, mi nombre es Emi Marlene Calderón Díaz y mi compañero se llama Ángel Daniel Ortiz Calderón. Bueno, nosotros vamos a explicar dos problemas. Uno es el primer problema de Higgins y el otro es los excedentes del cupo de España. Esta es la primera parte del trabajo de estadística, que es resolver uno de los problemas de Higgins, pero antes vamos a hacer como una contextualización histórica de cómo se dio origen a este problema. Durante el siglo XVII, ilustres filósofos y matemáticos revolucionaron el pensamiento y también sentaron las bases del conocimiento de nuestra actualidad. Fue un siglo de esplendor, no solo en el ámbito científico, también en la música, la literatura, la arquitectura. En el año 1629 nace Christian Huygens, es proveniente de una familia holandesa y muy reconocida en esa época debido a que su padre era un diplomático y filósofo y muy allegado de René Descartes. René Descartes influyó en el mundo de Huygens en cuanto a las matemáticas. En el año 1655, Huygens tiene un acercamiento en cuanto al campo de la probabilidad, es debido a los problemas de Pascal y Fermat. En el año 1657 publica su primer libro, que es considerado una de las primeras obras en cuanto a la probabilidad, y este se llama El Tratado del Racionamiento en los Juegos al Azar. En este libro ya existe como una especie de metodología, tiene un prefacio y 14 proposiciones. Al finalizar este libro se encuentran los 5 problemas de Huygens, y este es uno de los que vamos a abordar porque nos pareció retador e interesante. Este fue uno de los problemas que nos pareció interesante y retador de Huygens. Voy a leer su enunciado. A y B juegan con un par de dados bajo estas condiciones. A gana si saca 6 puntos, B gana si saca 7 puntos. Y establecen como una especie de condiciones. A toma el primer turno y si este no tiene éxito, siguen los 2 turnos de B. Y si este no tiene éxito, luego sigue A con 2 probabilidades de lanzar los dados. Y así sucesivamente hasta que gane alguno. Entonces nos piden cuál es la parte de los chances de A y B. Como ya habíamos mencionado antes, el problema consiste en determinar el valor de suerte de cada uno de estos dos jugadores antes de iniciar el juego. Entonces, como se observa una especie de periodicidad o secuencia, que es esta, entonces, como el problema lleva una secuencia o una recurrencia simple hasta n veces, es necesario utilizar la proposición 14 de Huygens en su tratado acerca del razonamiento de los juegos al azar, y esta consiste acerca de la esperanza o la probabilidad de uno de los jugadores que tiene éxito de ganar. Y luego, para hallar la probabilidad del otro jugador, vamos a utilizar el complemento que ya lo hemos venido utilizando. Ahora tenemos que determinar los casos favorables para que el jugador A obtenga 6 al lanzar 2 dados. Supongamos este conjunto A. Va a ser 1, 6, perdón, 1, 5, 5, 1, 4, 2, 2, 4 y el 3, 3. Entonces el jugador A, la probabilidad de obtener al lanzar 2 dados y que lo saque 6 va a ser de 5 sobre 36. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el jugador B. ¿Ve? Entonces los casos favorables de este jugador va a ser 1, 6, 6, 1, 4, 3, 3, 4, 5, 2 y 2, 5. Entonces este jugador, los casos favorables van a ser 6, entonces su probabilidad va a ser de 6 sobre 36. Ahora, supongamos, llevando ya la recurrencia o la periodicidad, supongamos que el jugador 1, el jugador A, lanzó su primer turno y este no tuvo éxito. Entonces su segundo lanzamiento va a tener la misma probabilidad, por eso se denomina periodicidad, y esta periodicidad trae consigo una independencia de sucesos o de lanzamientos. Ahora, como ya lo había mencionado, que tenemos que utilizar una de las proposiciones del Tratado de Huygens, que es la proposición 14 acerca de las esperanzas,
Las esperanzas consisten en el valor del éxito de uno de los jugadores, o sea, las valoraciones. Entonces lo que vamos a hacer es hallar la esperanza del jugador A y luego el valor que nos dé, vamos a utilizar la definición de complemento para el jugador B. Ahora, en este problema, como ya lo habíamos visto, que era una periodicidad de esta manera, se van a observar 4 sucesos. Antes del lanzamiento del jugador A, luego el primer lanzamiento del jugador B, el segundo lanzamiento del primer jugador B y luego el primer lanzamiento del jugador A. Para eso, como ya lo dije, vamos a utilizar la proposición 14, que es utilizando las esperanzas que E1, E2, E3 y E4. Entonces lo que vamos a hacer es hallar primero la valoración para el jugador A. Esto es una especie de sistema de ecuaciones que la vamos a ver a continuación. La esperanza 1 va a ser igual a 5 sobre 36 por A más 31, 36, E2. ¿Qué significa esta ecuación? Que el jugador A tiene 5 posibilidades de ganar y 36 de que siga el lanzamiento o el primer lanzamiento del jugador B. Y esto es antes del lanzamiento del jugador A. Ahora, vamos a ver cómo es el sistema de ecuaciones para el segundo jugador cuando hace su primer lanzamiento. E2 va a tener 6 posibilidades sobre 23 más 0 más 30 sobre 36 E1. ¿Qué significa esta ecuación? Que el jugador B ese es el sistema de ecuaciones para el primer lanzamiento del jugador B. ¿Qué significa esto? Que el jugador A tiene 6 posibilidades de perder y el jugador B tiene 30 posibilidades de su segundo lanzamiento. Ahora sigue el segundo lanzamiento del jugador, sería E3, que sería 6 sobre 36 por 0 más 30 sobre 36 por E2. ¿Qué significa este sistema de ecuación? Que el jugador A tiene 6 posibilidades de perder, pero a su vez tiene 30 posibilidades de que sí surja su primer lanzamiento. Ahora vamos a ver cómo es el sistema de ecuaciones para el primer lanzamiento del jugador A. Entonces sería E4, que va a ser 5 sobre 36 por A más 31 sobre 36 E1. Entonces, ¿esto qué significa? Que el jugador A tiene 5 posibilidades de ganar y 31 de que surja su segundo lanzamiento. Entonces, usted se observa que llegamos a la misma ecuación. Entonces, cuando resolvamos todo ese sistema de ecuaciones, vamos a encontrar la valoración para el primer jugador A. Ahora, resolviendo estos 4 sistemas de ecuaciones y con el objetivo de hallar E1, pero en el video no lo vamos a realizar porque es algo muy extendioso, vamos a dar como tal el resultado que nos dio al resolver ese sistema de ecuaciones. El resultado de E1 nos dio 10.355 sobre 22.631. Esto lo que significa es el valor o el éxito que tiene el jugador A antes de iniciar la partida. Ahora, para saber el valor de B, vamos a utilizar esto como 1 menos este valor. Entonces sería 1 menos 255 sobre 226.31. Esto me da igual a 100. Este sería el valor del jugador B antes de iniciar la partida, pero en el problema nos están pidiendo cuál es el valor de los dos. Entonces el valor de los dos consistiría en dividirlos y este resultado me daría 10.355 sobre 12.276. Esa sería una de las soluciones de este problema. Bueno, el segundo problema se llama, se le conoce como el caballero de Meré, pero también es conocido como el problema de los excedentes del cupo de España.
porque es un problema que ocurrió en España y es de la vida real. Y se trata de un caballero que era un apostador, solía ir a la casa de su vecino en las noches en las tertulias que hacían para apostar en donde las matemáticas no eran ausentes, aunque todas las personas que iban allá no eran matemáticos, pero sí lo frecuentaban unos como era Pascal y otros. Bueno, se decía que este caballero sin conocimiento de las matemáticas, él pudo darle solución a un problema, sin desconocemos el método que utilizó, para uno que decía que cuál era el número de veces que había que lanzar un dado para que la probabilidad de obtener un par 6 sea mayor a 0,5. Y él sin saber matemáticas le dio solución y llegó a que el número de lanzamientos tenía que ser 24. Y luego le hizo esa pregunta a un matemático que posiblemente sí podría resolverlo, que era Pascal. Y él llegó a una conclusión que era bastante cercana a la de él. Por eso es bastante conocido el problema, porque él sin ser matemático pudo darle solución. Y Pascal llegó a que el número de lanzamientos que tenía que hacerse era 25. Como ya había dicho anteriormente, el problema consiste en hallar el número de veces que debo lanzar un par de dados para que yo obtenga un par 6 con una probabilidad mayor de 0,5. Entonces, matemáticamente nosotros podemos escribir eso como 1 menos 35 sobre 36 a la n, que es la probabilidad en el lanzamiento enésimo de obtener un par 6. ¿Por qué 35 sobre 36? Porque es el complemento, toda esta expresión es el complemento exactamente, o sea, esto como tal es el complemento de obtener un par 6, que es de 1 sobre 36, porque al sumarlos, 35 sobre 36 me va a dar 1, porque es un caso más el complemento, va a ser todo el espacio muestral. Entonces, lo que vamos a utilizar para resolver el problema es exactamente lo del complemento. Y pues bien, entonces la pregunta es, ¿cuál es el número n de lanzamientos para que la probabilidad de obtener un par 6 sea mayor a 0,5? Entonces, lo que hacemos es simplemente despejar la n, entonces sería 0,5 es mayor a 35 sobre 36 a la n, luego logaritmo a ambos lados para despejar la n, sería el logaritmo de 0,5 mayor a n, para de una vez bajar el exponente, para el logaritmo de 35 sobre 36. Bueno, como el logaritmo de ese número es un número negativo, entonces al pasarlo va a cambiar el signo de la desigualdad. Entonces sería logaritmo de 0,5. Bueno, de una vez voy a hacer el cálculo. Voy a dividir entre este y voy a cambiar la desigualdad. Entonces n va a ser mayor a la división entre este y este. La división esa me da 0,5 dividido el logaritmo de 35 sobre 36. Me va a dar 24,6. 24,6 vamos a aproximarlo a 5 porque esa probabilidad está como un poco rara. Es 25. Entonces, porque usted no va a hacer un lanzamiento, por ejemplo, si le dicen, ¿cuántos lanzamientos va a hacer? No, voy a hacer 24,6. No, usted dice, voy a hacer 25. Entonces, la respuesta que le dio Pascal al caballero de Meuré, matemáticamente es n mayor a 25. Y curiosamente, el caballero de Meuré, sin ser matemático, con solamente observar, llegó a que los lanzamientos debían ser 24. O sea, nada lejos de la realidad.